Amén. Dios les bendiga. Es un privilegio de parte de Dios llegar hasta su hogar con la enseñanza de la palabra de Dios. Le invito, ¿verdad?, a que aprendamos juntos. Y para esta ocasión quiero dar una introducción a lo que es la doctrina cristiana. Para ello voy a leer en el libro de los Efesios, capítulo 4, y en el verso 11 dice así la palabra del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Él mismo constituyó, se refiere a Jesucristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. La Biblia describe que los santos son la iglesia, todos aquellos que han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia también la Biblia lo describe como el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Aquí aparece la palabra doctrina y le decía, ¿verdad?, que mi tema es una introducción a la doctrina cristiana. Y que no seamos niños fluctuantes, llevados de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, la palabra, siguiéndola en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Así como la Biblia describe que la iglesia es su cuerpo, y un cuerpo tiene una cabeza, y aquí nos identifica a Jesucristo como la cabeza de la iglesia. Y literalmente la cabeza es la que gobierna al cuerpo. Entonces, es importante que sigamos creciendo. Y antes de dar inicio a esta enseñanza, es importante pedir al Señor su guianza. Sé que usted como creyente, el Señor ha puesto en usted el deseo de crecer. Dice el apóstol Pablo, esto no es de vosotros, pues viene del Señor. Y para entender la palabra, es importante pedirle al Señor en oración que su Espíritu Santo nos ayude a atesorarla en nuestro corazón y en nuestra mente. Así que ahí donde se encuentra, con humildad, dígale: Señor Jesús, te adoramos. Padre Celestial, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti
para suplicarte, Señor, tu misericordia. Que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, Señor. Porque, Señor, queremos llegar a tu iglesia. Aquellos que tú has comprado con tu preciosa sangre, Señor. Queremos llegar, Señor, con una palabra de enseñanza para el crecimiento, para la edificación de la iglesia. Por favor, Espíritu Santo, ayúdanos que podamos ser de edificación y de bendición en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén. Bien, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Manuel Aguilar y por la gracia del Señor tenemos 25 años pastoreando una iglesia. Y hoy, ¿verdad? Me va a mirar sentado. Pues no estoy fuera de orden. Nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, enseñaba algunas veces en el camino y sus apóstoles le seguían. En otras ocasiones enseñaba en las sinagogas, que eran los locales donde se reunían para aprender de la palabra del Señor. Y aquí en Mateo 13 nos dice que a Jesús, ¿verdad? Cuando llegó al mar, se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Entonces, hoy usted me ve sentado, pero pues lo importante, hermano, es que recibamos la palabra del Señor. Entonces, fue Jesús quien constituyó a los apóstoles. Él los llamó, los capacitó para un propósito. Cuando Jesús subió a los cielos, les dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, con esa autoridad que yo tengo, ahora yo les doy autoridad a ustedes de que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas, ¿verdad?, que yo os he dicho. Entonces, tanto los maestros, los pastores, los evangelistas, los apóstoles, ¿verdad?, tienen una función en el cuerpo de Cristo. Y aquí, ¿verdad?, en Efesios capítulo 4 dice que hemos sido llamados para edificar el cuerpo de Cristo. Y ya especifiqué que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Hasta que todos lleguemos a una estatura, y menciona aquí en Efesios 4 de la estatura del varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y hay un propósito en el crecimiento, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Hermano, si usted aceptó a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, ese es el primer paso en el cristianismo. De ahí que hay que empezar a leer la palabra de Dios, pidiendo en oración al Espíritu Santo, ¿verdad?, el entendimiento, y crecer, porque el Señor quiere que crezcamos a una medida de fe. Entonces no quiere que nos quedemos, ¿verdad?, en niñez espiritual, sino que crezcamos. Entonces, para eso, siempre yo menciono que el crecimiento es intencional. Y he aprendido, hermanos, que cuando usted quiere aprender, no escatima, ¿verdad?, o al menos aprende a administrar su tiempo. Cuando yo me convertí, ¿verdad?,
apartaba tiempo a la hora de mi lonche para leer la palabra de Dios o para orar todos los días. Fue un hábito. Y esa disciplina se convierte en un hábito y, ¿verdad? Pues es la manera que tú te vas familiarizando con las verdades eternas. Entonces, ese es el propósito de llegar a usted. Es porque tenemos un llamado, hay un mandamiento de parte del Señor y nosotros estamos aquí solo para obedecer. Y a la vez, ¿verdad? Pues a llevar esta palabra. Pero vamos a entrar a nuestro tema. Como le digo, es una introducción a la doctrina cristiana. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses, le dice esta expresión: y esto pido en oración. Oiga lo que pide Pablo en oración: que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. La oración de Pablo por los filipenses era de que abundaran en conocimiento. Y realmente es de felicitar a aquellos que también disciplinadamente no escatiman, diríamos, tiempo, porque para usted aprender debe sentarse y crecer, aprender. Y gloria a Dios, porque ningún esfuerzo en el Señor es en vano. Ese esfuerzo que usted hace de aprender se va a reflejar a su alrededor. Otros van a poder apreciar su vida. La Biblia dice que somos la luz de este mundo. Y conforme nosotros crecemos en la palabra del Señor, ¿verdad? Seremos faros que brillaremos para gloria del Señor. No es una luz propia, es una luz que viene de Dios y nosotros solo la reflejamos como la luna refleja la luz del sol. Pero la doctrina cristiana, ¿qué es doctrina? Y realmente, literalmente, doctrina cristiana es enseñanza. Dice el libro de los Hechos que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, o sea, en la enseñanza de ellos. ¿Y de quién habían recibido ellos su enseñanza? De nuestro Señor Jesucristo. Y a nosotros se nos ha mandado a enseñar todo lo que Jesús ha mandado. O sea, no podemos cambiar la enseñanza. Entonces se puede definir como las verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras ordenadas en forma sistemática. Ya es un estudio más profundo. Y hoy en día, en los tiempos que vivimos, es importante que el creyente tenga fundamento. Una casa sin un buen fundamento, es lógico, va a caer cuando vengan, ¿verdad? Los terremotos, cuando vengan las tempestades, cuando vengan los vientos. Y mientras el hombre, decía yo que en estos tiempos que estamos viviendo, tiempo de problemas, y yo creo que todo el tiempo ha habido problemas, y yo no creo que haya alguien que no tenga problemas. En estos tiempos de tentación, y también diríamos de tensión, porque hermanos, el mundo se mueve a pasos agigantados, siguiendo la corriente del mundo.
atrás de todo lo novedoso. Y pues, por eso le felicito, porque nosotros nos hemos hecho un alto y dijimos, no voy por el camino correcto. Y ahora usted se ha vuelto a Dios. Le dio la espalda a esa vida que llamamos vida de pecado. Se volvió a Dios y ahora está tratando de agradar a aquel que nos ha perdonado. Entonces, la doctrina es necesaria mientras el ser humano se pregunte, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Pues la Biblia tiene respuesta a nuestras preguntas, a nuestras dudas. Y gloria a Dios porque el Señor Jesús tiene, ¿verdad?, su palabra para guiarnos, para, como decía el salmista David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El ser humano, desde que nace, inicia un viaje. Y en algunas ocasiones hemos dicho que sabemos dónde nacemos, pero no sabemos dónde iremos a morir. Y en este viaje, que su final destino es la eternidad, es importante detenernos y pensar, ¿dónde pasaré la eternidad? Es importante entender que cuando Dios creó al hombre, puso en él un libre albedrío, que hasta el día de hoy Dios respeta. Ese libre albedrío consiste en que el hombre escoge servir a su Creador o no servirle. Pero el apóstol Pablo nos revela que vivir para el Señor, dice, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Entonces, es importante que nos preguntemos, ¿dónde pasaré la eternidad? Y la Biblia tiene respuesta para ello, bendito sea el Señor. La buena noticia es que Jesús, San Juan 14, dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, Jesús hablando, vosotros también estéis. Esas son buenas noticias. ¿Habrá algo mejor que eso? No lo hay. Gloria al Señor. Él fue a preparar lugar para nosotros y Él quiere que estemos con Él, que estemos por siempre, por la eternidad. Entonces, la pregunta surge nuevamente, ¿por qué es importante la doctrina? Y ya miramos que la definición de doctrina es simplemente enseñanza. Pablo elogia a Timoteo y le dice, has seguido mi doctrina, mi enseñanza, mi conducta. Es importante porque la verdad me acerca más a Dios. Asimismo, me ayuda a conocer mejor quién es Dios. O sea, hay quienes tienen una imagen vaga de quién es Dios. Y en estos estudios, el Señor ha puesto en mi corazón enseñarle quién es Dios.
Porque hay quienes han hecho a Dios a su manera. Y quieren un Dios que se ajuste a sus necesidades. Y no es así. El Dios que se revela a nosotros, el Dios de la Biblia, es el Dios verdadero. Entonces, conocer a Dios nos hace más sabios. Muchos piensan, ¿verdad?, que la sabiduría, bueno, está la sabiduría terrenal. Alguna es buena. Santiago dice que también hay sabiduría animal, terrenal y diabólica. Pero la Biblia enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, conocer a Dios nos hará más sabios, conoceremos mejor a Dios y fuimos hechos también por nuestro Creador para conocerle. Nos dice Génesis, allá en el capítulo 1 y verso 27, y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces, ¿verdad? Somos su creación y Él se revela y se da a conocer al hombre. Desafortunadamente, como le digo, si el hombre no busca a su Creador de todo corazón, va a terminar adorando lo que no es Dios. Y hay peligro en no conocer la sana doctrina. Entonces, Dios considera que conocerle a Él es lo más importante para el hombre. Cosa que el hombre no le ha dado importancia en conocer a su Creador. Yo creo que hay veces que se entristece cuando Dios quiere bendecir las vidas y nosotros estamos tan ocupados, como le digo, siguiendo la corriente del mundo, tras de todo lo novedoso, y pasamos lo más importante, lo pasamos por alto, a nuestro Hacedor. Bendito sea Dios. Mire lo que dice Jeremías 9, dice en el verso 23 y 24, porque así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Dios quiere que le conozcamos, que le entendamos quién es Él, cómo es Él, qué le agrada de mí, qué no le agrada. Y sabe, cuando estoy meditando, que cuando usted se enamora de ese hombre o de esa mujer, dependiendo, le encuentra ver las características, le encuentra, ahora aprecia las características, las cualidades, y entre más le conoce, más le ama, y dice, con ella me quiero casar porque ella es así, es asá, tiene estas cualidades que me gustan, yo quiero pasar mi vida con ella, quiero envejecer con ella, porque tiene las cualidades que tú buscas, que tú quieres, que a ti te agradan. Dios es exactamente, diríamos, en parte igual,
Porque cuando tú le conoces, vas a encontrar en Él, que en Él estamos completos, ya no te hace falta nada, que Él es suficiente. Y por eso doy gracias a Dios, ¿verdad? Por aquellos que el Espíritu Santo ha tratado en sus corazones y nos ha traído a sus pies. Por eso, Dios te bendiga, ¿verdad? Entonces Jesús murió para hacer posible que nosotros nos acerquemos a Dios. O sea, dice la Biblia en 1 Pedro 3:18 que porque también Cristo padeció una sola vez. Oiga, eso es importante, no me voy a detener ahí. Pero Jesús padeció una sola vez. El justo, dice una sola vez por los pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Jesucristo quiere llevarnos a Dios. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él ya vino, Él murió, Él resucitó. Y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando hablamos de arrepentimiento, es que la persona diga verdaderamente, yo he caminado mal delante de Dios, de un Dios santo, he pecado contra Él. Pero la buena noticia es que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el dulce nombre del Señor. Me siento bendecido de compartir esta palabra de fe, de esperanza. Y ojalá mire, estudiar la Escritura muchas veces es aburrido, cansado, pero es ahí donde nosotros tenemos que hacer el esfuerzo. Es más, apartar tiempo. Porque hoy en día, hermanos, estamos buscando lo facilito. Pero si queremos crecer, hermano, hay que tomar nosotros la iniciativa, leer la palabra de Dios, congregarnos. Usted vio que leímos en Efesios, donde los maestros, donde los pastores están para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, la doctrina, hermanos, alimenta nuestra alma. O sea, la enseñanza alimenta, es como pan. Así como nos alimentamos día a día con la comida literal, es importante alimentarnos con la comida espiritual. Dice en 1 Timoteo 4:6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Sabe una cosa? Yo quiero honrar a Dios con lo que hago, porque sé que este es un llamado santo, de que un día yo, Manuel Aguilar, compareceré ante el Señor, de cómo yo hice mi trabajo que me mandó a hacer. Y por eso nos dice la palabra del Señor que procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y yo estoy aquí para que juntos crezcamos. Y tenemos que tener ese cuidado de trazar bien la palabra de verdad. Porque aquí no se trata, mire, bueno, sencillamente se trata de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, oiga este texto que se encuentra en Hebreos 5, verso 12 hasta el 14. Porque debiendo ser ya maestros, o sea que hay gente que tiene años en el Evangelio
Y Pablo dice, debiendo ser ya maestros. Bueno, dije que Pablo porque la epístola a los hebreos, ¿verdad? Pues se le atribuye a Pablo, según, ¿verdad? Entonces, después de tanto tiempo, o sea que debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, dice, ¿tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pablo está exhortando, que dice, el tiempo muchas veces lo desperdiciamos en tantas cosas y ya ustedes deberían de ser maestros, pero hay necesidad de volverles a enseñar, de volverles a dar la leche espiritual. El recién nacido en el Señor debe de anhelar la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, dice el apóstol Pedro. Desead como niños recién nacidos. Entonces, que estos hebreos habían llegado a ser tales que tenían necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. O sea, un niño todavía no se le puede dar comida sólida, ¿verdad? Y hay mucho creyente que se ha quedado con su biberón espiritual. Aceptaron a Cristo, están contentos, diciendo, bueno, ya no le hago mal a nadie. El asunto es de que el Señor Jesucristo dice, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. El creyente nunca debe de dejar de crecer. Porque más usted crece, más podrá ser ejemplo para otros creyentes. Podrá ayudar a otros creyentes. Porque conocer la verdad nos protege contra el error. ¿Por qué es importante la doctrina, la enseñanza? Porque cuando usted conoce la verdad, se protege del error. Mire, si yo le leo lo que dice la Biblia sobre las doctrinas falsas, para que usted vea, le voy a leer un texto que viene a mi mente. Dice, pero el Espíritu dice claramente, hablando del Espíritu Santo, Él habla y dice claramente que en los postreros días, que son ahora, dice, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Oiga, enseñanzas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Hay gente queriendo enseñar la palabra de Dios, pero ya con la mente entenebrecida, cauterizada. Ya no disciernen entre lo bueno y lo malo. Y dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Mira, estas doctrinas de demonios prohibirán casarse, prohibirán abstenerse de alimentos, prohibirán muchas cosas. Y Pablo le escribe a Timoteo diciéndole, ten cuidado, enseña la sana doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, le dicen también a Timoteo. Entonces, porque conocer la verdad nos protege del error. Oiga este texto que se encuentra en Colosenses, capítulo 2, versos 6 al 8, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor,
al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Oiga, el creyente, la palabra le dice, mirad que nadie os engañe con filosofías. Dice, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Oiga, tenemos que tener cuidado. Nuestra salvación no se puede tomar en poco. Costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y hay quienes están guardando, como Jesucristo dijo, que hay quienes guardan mandamientos de hombres en vez de guardar la palabra de Dios. Tenemos que ser cuidadosos, iglesia, mantenernos firmes. El mundo te aclama, vente, sígueme, acá está mejor, disfruta la vida. Pero no te olvides que la palabra de Dios nos dice que todo lo que el mundo ofrece es temporal, pero lo que Cristo ofrece es eterno. Así que, firme y adelante, es la orden del Señor. Aleluya. Entonces, en la vida, el fundamento, como dije al principio, es importante. Y para ello es estudiando la palabra del Señor. Porque vivimos tiempos, hermanos, difíciles. Y por eso es importante, ¿verdad, hermanos? Seguir aprendiendo. Dice que para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de todo viento de doctrina. Y qué lindo, hermanos, tener esa confianza, ¿verdad? De que estamos en Cristo, estamos en lo correcto. No tienes que tener temor, estar en la verdad. Si Cristo, estar en Cristo, es que Cristo esté en tu corazón. Si tú le aceptaste, ¿verdad? Tú le pediste que venga a tu corazón, tú estás en Cristo y Cristo está en ti y eres su hijo y tenemos lo que la palabra de Dios dice que tenemos. Sus promesas son fieles y son verdaderas. Entonces, fluctuantes, sin la verdad, la gente es vulnerable a las circunstancias. Si no tenemos fundamento, vienen las circunstancias difíciles y fluctuamos. Somos movidos, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hoy nos sentimos victoriosos, pero mañana estamos dudando. Y no, el creyente que tiene fundamento, ¿verdad? Sabe que vendrán situaciones difíciles, ¿verdad? Pero como decía el salmista, pero de todas ellas me librará el Señor. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, sin la verdad, soy víctima de falsas enseñanzas. Hermanos, hoy en día, a mí me encantaría hablar de las falsas doctrinas, porque las falsas doctrinas están llevando a muchísima gente al infierno, ¿verdad? Porque las doctrinas son enseñanzas falsas, con apariencia de piedad, parece. El Señor Jesucristo nos enseña cómo saber si algo es de Dios o no es de Dios. Nos ha dado su Espíritu Santo y el mismo Espíritu, dice la Biblia, nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El creyente tiene la seguridad de quién es en Cristo.
Y cuando vienen las falsas doctrinas a quererte arrastrar, porque ese es un artimaña del diablo, las falsas doctrinas. Por eso mi anhelo es traer estudios de cómo conocer mejor a Dios. Que tú sepas que con Dios estás completo, no nos hace falta nada. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, Jesús dijo, y a lo mejor yo los canso porque uso mucho este texto, pero es importante que lo repita, a lo mejor se nos queda grabado. Dice San Mateo 7, 24 en adelante, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendieron lluvias, soplaron vientos, vinieron ríos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El creyente sabe que está fundado sobre la roca, que es Cristo Jesús. Pero también es importante la doctrina, la enseñanza. Porque si no hay enseñanza, también dice que el que no le oye a Jesús estas palabras le compara a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Hay mucha gente hoy en día edificando sobre la arena. Buscan un evangelio fácil, un evangelio a su manera. Y se molestan con uno cuando uno les dice la verdad. Pero es porque les amamos que tenemos que decirles la verdad. Porque esto no se trata de vivir como yo quiera, sino de vivir como Jesús manda. Ese debe ser el sentir del creyente. Tristemente, ¿verdad? La gente busca religión, busca algo fácil. Y yo, cuando no conocía a Jesucristo, decía, todas las religiones, todos los caminos llevan a Dios. Pero esa es otra mentira, el no conocer la Escritura. Yo ahora digo que todos los caminos podrán llevar a Roma, pero al cielo, pero a Dios, solamente Jesucristo. Él es el camino. Sin Jesucristo, el mundo está perdido. Por eso nuestra insistencia, vuélvete a Jesucristo. Él perdonará tu pasado, te dará una nueva oportunidad de empezar de nuevo. Empieza a conocerle y ¿sabes qué va a pasar? El Señor va a ir quitando esos malos hábitos que has venido cultivando. A lo mejor eres preso ahora de los vicios, porque hoy en día se presta para los vicios. Pero cuando venimos a Cristo, Él rompe las cadenas, nos liberta, porque el que al Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Te empiezas a apartar de esas cosas que dañaban tu salud, tu familia, tu vida. Y tu esposa, tus hijos empiezan a ver a un hombre nuevo, a un hombre diferente, a un hombre que ahora está buscando el reino de Dios y su justicia. Y también dice que cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. Bendito su nombre para siempre. Bien, la verdad nos libera, precisamente Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si la verdad es Jesucristo, si has conocido a Jesucristo, si le has aceptado, has conocido la verdad. Cuando yo no conocía al Señor decía, ay, cómo quisiera conocer la verdad, pero hay tantas religiones que no sé de cuál será la mejor. Hoy te puedo decir con toda confianza, si tienes a Jesucristo en tu corazón, tú conoces la verdad. Y todavía más todavía, Jesús dice, porque yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie. Ahí sí, las religiones tienen problemas. Porque Jesús dice que nadie llega al Padre si no es por Jesucristo. Entonces, no es por la religión. Por eso tú tienes que detenerte y decir, bueno, mi religión me llevará a Dios. Tu religión no, pero Cristo sí.
es la buena noticia. Entonces tú tienes que ser honesto con Dios, contigo mismo, hacer un alto y decir, ¿en dónde estoy sin Cristo? ¿A dónde voy sin Cristo? Y la pregunta, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? La encontramos, ¿verdad? Que Jesucristo nos da la respuesta. En Él, ¿verdad? Estamos seguros. Bendito sea el Señor. Mencioné hace unos minutos en Segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, esto no es un juego. Es importante trazar bien la palabra de verdad. Si tú la estás trazando a tu conveniencia, esto sí me gusta, es que son promesas para mí, porque, ¿verdad? Dios es bueno. Pero también hay cosas en las que nos dice, eso que estás haciendo no está bien. Y el creyente que ha nacido de nuevo, con humildad, dice, Señor, es verdad, tu palabra es la verdad. Tu palabra me quiere enseñar, me quiere corregir. Y yo como hijo tuyo y obediente, ayúdame, Espíritu Santo, a hacer lo recto, a guardar tu palabra, ¿verdad? Porque Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En eso se distingue un verdadero seguidor de Jesucristo, en la obediencia a su Señor. Jesús en una ocasión reprende a sus apóstoles y les dice, les dice, vosotros me llamáis Señor, pero no hacéis lo que yo os mando. Y hoy en día hay mucha gente diciendo, sí, Señor, te amo, Señor, pero no le obedece. Entonces, eso no es el Evangelio, estás equivocado, ¿verdad? Te estás engañando a sí mismo. Y el anhelo de Dios es que conozcas un Evangelio, ¿verdad? Un Evangelio puro, sana doctrina, para gloria del Señor. Culmino, ¿verdad? Diciendo que nos dice Hebreos, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ellas. Conocer la verdad, la doctrina sana, ¿verdad? También podemos defender la verdad. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Voy a repetir este texto. Mira cómo debe ser el creyente. Muchas veces, hermano, no queremos aprender. Se nos hace aburrido, se nos hace cansado. Pero ¿cómo entonces vamos a vivir esta palabra que nos dice Pedro? Dice, santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hay que estar preparados. Y si no vamos a la Escritura, no nos vamos a preparar. Y siempre vamos a andar fluctuando, niños fluctuantes, llevados por doquier de cualquier viento de doctrina. Bendito el dulce nombre del Señor. Agradezco a Dios por permitirme llegar a tu hogar y a tu vida. Sé que algunas cosas el Espíritu Santo nos dice, es verdad lo que este hombre está diciendo, es verdad. Y los que hemos creído con humildad recibimos el consejo, la enseñanza, la exhortación, la corrección, porque para eso nos han dejado la palabra del Señor. Agradezco de todo corazón tu tiempo. Nuestra oración es que crezcas en la sana doctrina para que también no solamente te beneficiarás tú,
los que te rodean, ¿verdad? Sino que podrás dar de gracia lo que de gracia has recibido. Muchas gracias, Señor y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, por permitirme, Señor, llegar a mis hermanos en Cristo. Y aquellos que todavía, Señor, no te han aceptado, te pedimos para que tu palabra siga obrando en sus corazones. Señor amado, te doy gracias, bendigo los hogares que toman a bien, Señor, escuchar esta enseñanza. Bendigo sus vidas, Señor, sus familias, Señor, y permita que podamos seguir conectados como cuerpo de Cristo para servirte, Señor, para adorarte y darte toda la gloria. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde y muchísimas gracias. Adiós.